Muy buenos días a todas y a todos, la comunidad CUSEA, la comunidad universitaria que nos acompaña esta tarde de jueves. Sean bienvenidos a una emisión más de Dialogando con, un espacio donde la comunidad se reúne para dialogar sobre temas de vital importancia para la sociedad jalisciense y para la comunidad universitaria en general. Esta tarde nos reunimos para platicar sobre el tema de migración y desigualdad social en los tiempos de pandemia. El COVID-19 ha traído diferentes situaciones, entre ellos la innovación educativa y, por supuesto, el tema de la migración no se puede quedar atrás. La desigualdad social en tiempos de una pandemia como la que estamos viviendo en la actualidad, pues es un tema que nos atrae a todos, a todas y a todos. El día de hoy nos acompaña el señor rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el maestro Luis Gustavo Padilla Montes, quien será el entrevistador en esta tarde de jueves. Y tengo el honor de presentar al doctor Alejandro Canales, quien nos hablará sobre el tema de migración y desigualdad social en tiempos de pandemia. Para escuchar un poco de su síntesis curricular, me permito presentar al doctor Antonio Sánchez Bernal, director de la División de Economía y Sociedad del CUSEA, quien nos dará una breve semblanza del doctor Canales. Doctor, buenos días, bienvenidos a todos. Buenos días a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias. Pues es para mí un honor, como director de la División de Economía y Sociedad, participar en este evento que encabeza el rector maestro Gustavo Padilla y pues presentar a uno de los investigadores más distinguidos de CUSEA, el doctor Alejandro Canales. Es economista por la Universidad de Chile y doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México. Es profesor investigador del Departamento de Estudios Regionales, el INESER, de la universidad. Sus líneas de investigación son migraciones internacionales, población y desarrollo, demografía de la desigualdad. Actualmente dirige los proyectos El Nuevo Escenario en el Sistema Migratorio México-Estados Unidos, demografía de la desigualdad, contribuciones de una demografía política. Ha sido consultor en diversas instituciones internacionales como la CELADE, CEPAL, UNFA, UNESCO, OIM, SEGIP. Sus más recientes libros son Migración, Reproducción y Sociedad, y también Movilidad, Migraciones y Trabajo en el Capitalismo Global. También tiene un libro de Desarrollo, Migración, Desafíos y Oportunidades en los Países del Norte de Centroamérica. Todos publicados por editoriales internacionales muy importantes. Actualmente está en prensa los siguientes libros: Contra la Desigualdad, Contribuciones para un Proyecto de Emancipación Social, y El Malestar con las Migraciones, Perspectivas desde el Sur. Es autor de otros 17 libros sobre migración, derechos humanos, remesas, envejecimiento y debates teóricos metodológicos. Ha escrito más de 80 artículos en revistas académicas de Europa, Estados Unidos, México y América Latina, y ha participado en más de 80 libros colectivos editados en México, Estados Unidos, Europa. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores del nivel 3. Fue fundador y primer presidente de la Asociación Latinoamericana de Población y fundador y primer director de la revista latinoamericana de Población, RELAP. Pues es un honor presentar al doctor Canales y creo que este diálogo pues va a ser muy interesante e importante. Muchas gracias, doctor Canales. Muchas gracias, rector. Cedo el uso de la voz entonces al maestro Luis Gustavo Padilla Montes, quien nos hará el favor de dar la bienvenida e iniciar con este diálogo con el doctor Canales. Rector, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar nuevamente con la comunidad del CUSEA y con la comunidad de la Universidad de Guadalajara y, por supuesto, con toda la audiencia que ha seguido semana tras semana, ya entiendo hasta la tercera edición de Dialogando con, que es un espacio que diseñamos precisamente en el centro universitario, primero para reconocer el gran trabajo que hacen nuestras profesoras y profesores investigadores. Somos convencidos en la Universidad de Guadalajara que el conocimiento es uno de los medios más idóneos para poder
comprender, para poder atender, para poder resolver los problemas contemporáneos de nuestra sociedad. Y la Universidad de Guadalajara, y particularmente en el CUSEA, nos hemos propuesto visibilizar el trabajo de las mujeres y hombres que en el centro universitario desde hace muchos años han dado para, a través de la producción científica, poder contribuir a resolver estos grandes retos que tiene la humanidad. Y qué mejor dialogando en esta mañana, en el marco de un contexto sin igual a nivel global. Seguramente quienes nos están escuchando en esta tarde podrán coincidir con un servidor en que la solución a una pandemia que ha tenido un impacto severo en la salud de la población, en la salud en general, pero también particularmente ha tenido repercusiones y efectos que necesitamos primero conocerlos, comprenderlos, dimensionarlos, para luego entonces poder encontrar alternativas para poder mitigar ese efecto. Hemos hablado en las últimas semanas de la salud. Definitivamente es uno de los aspectos torales de nuestra sociedad, y también hemos abordado desde diversos espacios en este centro universitario la situación que emana de la crisis económica que se está generando a partir de esta pandemia. Y hoy a mí me da mucho gusto platicar con un amigo, con Alejandro Canales. Lo conozco desde hace ya varios años, en donde hemos trabajado de manera conjunta en otros proyectos en el pasado reciente. Y el día de hoy poder dialogar con Alejandro, poder plantearnos qué está pasando con la migración, qué efectos está teniendo para el migrante, para las comunidades migrantes a nivel global, pero particularmente la migración de mexicanos y muy directamente a los Estados Unidos por ser el país de destino más importante de la población mexicana que decide emigrar a otro país por diversas causas. ¿Qué está viviendo actualmente? ¿Cómo se está enfrentando la población de origen mexicano, mexicanos, frente a esta epidemia? ¿Cuáles son los efectos que se están teniendo, por ejemplo, en ámbitos muy particulares como lo es la desigualdad social? No podemos negar que una de las principales condicionantes para poder enfrentar esta epidemia tiene que ver con la falta de oportunidades, la falta de acceso a servicios de salud, aún contar con las condiciones adecuadas para que este confinamiento pueda verdaderamente llevarse a cabo, y más en un país en donde estamos viendo diferencias marcadas, en donde hoy están emergiendo nuevos nacionalismos, en donde el racismo es evidente, ¿no? Que ha sido una de las agendas que volvió a resurgir en los últimos meses en los Estados Unidos, y en donde la condición de ser mexicano tiene distintas connotaciones. Hace poco, apenas hace unas semanas, estuvo nuestro presidente precisamente en un encuentro con el presidente de los Estados Unidos, y ahí pareciera que se reivindican las relaciones entre México y Estados Unidos. Sin embargo, el fenómeno migratorio tiene muchas aristas, hay muchos aspectos que hay que analizar, y por eso el día de hoy, el dialogar con Alejandro, un colega de CUSEA, va a tener seguramente alto interés para poder, a partir de este esfuerzo de diálogo, construir una agenda de colaboración. Ese es el fin de Dialogando con. Así es que, pues ahora tengo el privilegio de ser, digamos, el moderador, y el diálogo va a ser esto, es de una manera directa, sencilla,
crítica, ¿no? Voy a retar incluso con 2 o 3 preguntas a Alejandro en un momento, pero bueno, mejor ya damos inicio porque el invitado especial en esta mañana es él y no yo. Así que Alejandro, me da mucho gusto saludarte en esta mañana. El primer punto que quisiera que dialogáramos desde la investigación que has venido haciendo, ¿qué encuentras actualmente entre el fenómeno de la migración y esta pandemia COVID-19 y cuáles son, digamos, algunos de los aspectos a los que se enfrenta la población migrante en temas, por ejemplo, como la desigualdad social? Bueno, antes que nada, muchas gracias al CUSEA por la invitación para participar en estos diálogos. Es una muy buena iniciativa, por cierto, de poder llevar lo que hacemos en la CUSEA, en investigación y en difusión y en otras tareas, digamos, sobre todo de apoyo a la comunidad, poder hacerlas públicas, difundirlas. Creo que una de las labores fundamentales también de la universidad es la difusión, la divulgación de la ciencia, del conocimiento. Y en ese sentido es retador, es importante, es relevante todo esto. Y además, qué mejor, digamos, todo un honor de que en esta ocasión sea el rector del centro universitario quien actúe como moderador, retador, como dice, el entrevistador, en fin, en este momento, ¿no? Para mí realmente es muy grato, muy grato y un honor poder participar en este evento y en estas condiciones. Sobre lo que decía el señor rector, efectivamente, hay un dato que no lo digo yo, bueno, desde los fines de los 70, por ahí 80 se hablaba, ya se hablaba claramente que la desigualdad social, digamos, hay unos procesos de desigualdad social frente a la salud y frente a la muerte. En ese tiempo se hablaba mucho de las causas de muerte evitables. Cuántas causas se podían evitar. Y era increíble cómo las causas evitables, por ejemplo, diarreas, infecciones estomacales, ese tipo que bastaban simplemente una buena atención médica primaria o especializada para evitar, y que eso marcaba una desigualdad social enorme, que en las ciudades los sectores altos de ingresos tenían todos los elementos para cubrirse, pero en los pueblos, las zonas rurales, no había ni agua potable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, la desigualdad social ante la salud tiene efecto muy fuerte. Después, Goran Terborn, uno de los grandes intelectuales que ha estudiado el problema de la desigualdad, es más claro y es, digamos, directo. Dice, la desigualdad social mata. Así, lo dice con esas palabras textualmente en uno de sus libros sobre la desigualdad. Y se refiere, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la diferencia de esperanza de vida entre la población afroamericana y la población blanca. Y no solo que haya diferencias de 5 o 7 años de vida, sino que esa diferencia va aumentando. Lo mismo sucede por clases sociales en Europa, etc. Entonces, efectivamente, la desigualdad social es un elemento central en este asunto para entender cómo enfrentar una situación como la que estamos viviendo hoy día, que va a ser, yo creo, ya es el tema del año, probablemente va a ser el tema de la década, por los efectos y las consecuencias que va a tener a mediano y largo plazo, aun cuando vengan vacunas, antivirales, etcétera. El impacto que ya tuvo es enorme, separó el mundo, digamos, así, o la mitad del mundo se paró, se detuvo, y separó el mundo desarrollado, que es el otro dato que no, a veces lo pasamos por alto, no es cualquier parte del mundo. Bueno, en ese plano, el caso concreto de cómo ver la desigualdad social en Estados Unidos vinculada a la migración. Y aquí tenemos un problema muy interesante. Todos los países tenemos desigualdad social. En todos los países hay clases sociales. El problema es cuán diferentes son y cómo se constituyen esas desigualdades sociales. Y el caso de Estados Unidos es particularmente relevante por la forma racializada, etnoestratificada, en que adopta la desigualdad social. Y es curioso que hoy día, en pleno siglo XXI, esto siga ocurriendo. Cuando los blancos, por ejemplo, en California ya no son una mayoría, sino la primera minoría. Son los latinos, somos casi el 40% de la población, superando en 1 o 2 puntos a los blancos. Pero aún así, la desigualdad social es tremenda a favor de los blancos. Obama, en su último discurso, cuando salió, digamos, en enero o febrero por ahí, en Chicago, cuando se despedía ya y asumía a Trump, lo decía con todas sus letras, decía, el racismo es una fuerza poderosa que divide nuestra sociedad.
aún hoy en el siglo XXI, 2017, 2018, cuando él estaba dejando. O sea, aún después de un primer gobierno de un afroamericano, él mismo decía, el racismo sigue instalado en esta sociedad, porque plantea una desigualdad. Voy a poner una gráfica, si me permiten, para compartir la pantalla. Aquí está. Se está viendo esta gráfica. En esta gráfica vemos claramente, efectivamente, lo que señalaba, ¿no? Ahí está. ¿Qué pasó aquí? No sé. Ahí está. Ahora sí, siempre pasa estas cosas, ¿no? Si se dan cuenta, en los sectores bajos del estrato social, los blancos, que son los que están a la izquierda, en letras, en números blancos y el color más oscuro, la barrita más oscura, son minoría, son menos del 50%. Entre los pobres y vulnerables son el 43%. Y la mayoría de quienes están en esos estratos son las minorías étnicas. Curiosamente se da vuelta, es decir, la mayoría es minoría y la minoría es mayoría. Lo mismo pasa en las clases medias bajas. Y aquí estamos hablando de estratos que abarcan al 30-35% de la población. Y en los estratos altos, los ricos, de más de $150,000 al año, ingresos familiares, los blancos son mayoría, son amplia mayoría. Y los latinos y los afroamericanos somos minoría, pero mucho menos minoría de lo que somos en promedio. Entonces, este es el elemento fundamental de cómo está racializada la desigualdad social. Esta es una forma aproximada de la estructura de clases, la estructura de ingresos, ¿no? Y nos habla efectivamente lo que habla Obama, lo que dicen muchos intelectuales. La desigualdad social en Estados Unidos es una desigualdad étnico-racial. O la desigualdad étnico-racial se expresa en una desigualdad de clases. ¿Qué es primero, qué es después? Da lo mismo, tan imbricadas, tan incrustadas una en la otra. Ser afroamericano en Estados Unidos es sinónimo de no tener opciones de desarrollo, de crecimiento, de bienestar. Ser migrante mexicano, latino en Estados Unidos es sinónimo de estar en condiciones de vulnerabilidad, precariedad, etc. Un dato adicional. La situación de los mexicanos, ¿no? El gráfico de acceso a servicios de salud. Casi un tercio de los mexicanos no tenemos acceso a servicios de salud en Estados Unidos. Así de simple. Versus los blancos, que es el 11%, o las otras minorías, asiáticos, etcétera, que es el 13%. Es decir, claramente hay una desigualdad. Ahora, ¿y por qué es importante este dato concreto? Es porque ante desigualdad social frente al acceso a los servicios de salud plantea una repercusión directa en cómo yo enfrento una pandemia como el COVID. Si no tengo posibilidad de poder acceder a un sistema de salud como el Medicare o el Medicaid, etcétera, o que fuera, ¿con qué condiciones puedo entonces enfrentar una pandemia, un virus como este? Y la situación viene por el gráfico que está al lado. El 43% de los mexicanos estamos en situación irregular en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que no tenemos papeles, que no, por tanto, no somos reconocidos como, ya no digamos ciudadanos, sino simplemente con mínimos derechos de salud, de educación, etcétera. Y por tanto, perseguidos, ¿no? Y esto es un problema muy serio, porque en la medida que no tengamos derechos para poder apelar a una situación de vulnerabilidad como el riesgo frente a la salud por el COVID, no voy a tener capacidad para enfrentar esta situación y me voy a quedar relegado a lo que pueda hacer yo con mi familia. Evidentemente, en estas condiciones es muy grave, digamos, muy complicada la situación de los mexicanos. Estos son los problemas que estamos teniendo en general, que hablan, digamos, de los problemas de desigualdad social, ¿no? Lo dejo ahí para seguir con el diálogo. Es muy importante lo que tú estás comentando ahorita. Bueno, para mí el tema de la migración no es ajeno, no porque sea profesor investigador, sino porque tú sabes que fui por muchos años vicepresidente de la fundación de la Universidad de Guadalajara en Los Ángeles, California. Y en esta administración, el rector general Ricardo Villanueva Lomelí me designó como responsable del programa de la Universidad de Guadalajara en Los Ángeles, California. Actividad que desarrollo de manera honorífica, pero lo hago con mucho honor, y eso me permite tener más sensibilidad de lo que está pasando actualmente como la comunidad latina. Es obvio, y platicando con colegas, por ejemplo, de Altamed, que es una institución
de salud tiene 54 clínicas de primer nivel en el área de Los Ángeles. Platicando con don Cástulo de la Rocha y con los epidemiólogos y especialistas del sur de California, de Los Ángeles, el condado, me decían que un problema que tiene precisamente la comunidad latina y muy particularmente la mexicana es el acceso a los servicios de salud. Mientras que escuchamos en términos muy generales, Alejandro, que el debate está en confinarnos, ¿no? Que el debate está en cuidar el distanciamiento social, en mantener higiene. La verdad es que lo que te preguntas es, ¿y cómo hacerle cuando eres migrante que no has logrado obtener la residencia, que tienes allá 10 años, que contribuyes incluso con pago de impuestos, pero no tienes todo el acceso a los servicios de salud? Y por otro lado, esta división o esta clasificación de la sociedad étnico-racial, ¿cómo va marcando tu destino? Desde tu punto de vista, con este panorama, ¿cuáles son los aspectos? O sea, la pobreza, porque la pobreza en otros países en América Latina tiene connotaciones diferentes, pero pobreza, desigualdad social y una condición de no tener, digamos, el reconocimiento como un ser humano que merece de los derechos por el simplemente hecho de ser ser humano, perdón. ¿Cómo ves tú cómo incide el hecho de que haya una irregularidad migratoria y la carencia, por ejemplo, de aspectos de protección de acceso a servicios de salud? ¿Cómo repercute finalmente en el círculo social? ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, ahí hay un gran tema que tiene que ver con la vulnerabilidad de las poblaciones, le llaman el concepto más técnico, digamos, vulnerabilidad, que es la capacidad que hay para enfrentar los riesgos, ¿no? Cuán precaria es mi situación o cuánta fortaleza tengo para enfrentar distintos riesgos, por ejemplo, riesgos de perder el trabajo, cosas así, ¿no? En este caso concreto, el riesgo a la salud. ¿Qué capacidad tengo yo para poder enfrentar un virus, una enfermedad como esta, una epidemia, como el COVID, ¿no? Que tiene una forma de propagación particular, que además muy, muy rápida, muy masiva, pero que además muchas de las condiciones en las cuales la población mexicoamericana, mexicana, latinos y otras minorías étnicas, afroamericanos, etcétera, en Estados Unidos se ponen más. Por ejemplo, lo que decía recién, estamos en una situación irregular. Por tanto, ¿cuál es la capacidad que yo tengo estando en una situación irregular de decir, me siento mal, ¿voy o no voy al policlínico? Cuando sé que el salir e ir al policlínico significa el riesgo de que me deporten. Partiendo por ahí. Algo que una persona, un blanco, cualquiera, no tiene ese problema. O el hecho de que poder yo salir y digo, ¿y ahora cómo le hago? Porque no tengo el auto, tengo que tomar el bus, los buses no están pasando, etcétera, etcétera, ¿no? No conozco el idioma, mil otras cosas más. Y eso plantea una situación de precariedad, de precarización. Pero además entra el problema de que, como decía Obama, el racismo no solo en términos estructurales de decir gano menos plata, sino también la actitud de la población frente al otro, frente al que es moreno, frente al que es cafecito, etcétera, ¿no? Y también en esta situación, ¿cómo yo me enfrento a eso? Salir a exponerme a situaciones de ese tipo. Eso plantea una situación de psicológicamente, hasta materialmente, de problemas serios, de cómo enfrentar la situación. Otro problema importante, sabemos que un elemento importante es la sana distancia para poder enfrentar el virus. ¿Cómo se puede enfrentar la sana distancia en contextos de alto hacinamiento? Donde no solamente en mi departamento, que de 2 o 3 recámaras viven 7, 8, 9 personas, sino que en el de al lado está igual y el del frente está igual.
Entonces, por más que en mi familia estemos controlados, pero la distancia hace, el hacinamiento en los edificios, en los condominios donde viven los migrantes, es tal que hace que el virus esté en el aire, literalmente ande en el aire. Lo cual hace que aunque yo no, en mi familia nadie esté con el virus, todos estamos igualmente expuestos. Y esto ha sido ya documentado en otros contextos similares, diciendo el hacinamiento es un problema muy serio que facilita la propagación del virus. Entonces, cuando empezamos a ver las condiciones en que vive la población mexicoamericana, afroamericana, son condiciones estructurales, digamos, que favorecen más lo que pasa con el virus. Y eso es un problema muy, muy complejo, muy difícil de atender, digamos, porque una lógica podría haber sido un gobierno mucho más liberal, más en idea de esta idea de derechos humanos, de que lo que está primero hoy día es la salud de toda la gente, independiente de su condición migratoria, de su color, de su origen, etc. Una lógica habría sido, ¿saben qué? Dejamos una tregua, no hay más deportaciones, no hay más, y hoy día atendemos a la gente independiente de quien sea. Eso habría sido una lógica de derechos humanos, ¿no? Pero eso no opera otra lógica, se refuerza la lógica del racismo, de la desigualdad, de la distinción del otro y del sometimiento de uno respecto a otro, ¿no? Y en esos contextos, pues, las condiciones, digamos, se vuelven muy nefastas, ¿no? Muy complejas. Eso. No sé, parece que Gustavo... Mira, Alejandro, si me permites, acabas de tocar un tema que me gustaría, si puedes profundizar, el tema de derechos humanos, es decir, la migración que vivimos actualmente es histórica, es decir, la movilidad de las personas en el mundo es impresionante. Entonces, cada vez vemos migraciones sur-sur, norte-sur, etcétera, cosas que no veíamos. ¿Qué papel están jugando los derechos humanos en tratar de igualar nuestros acceso, por ejemplo, a servicios básicos cuando yo me traslado a otro país o estos derechos humanos internacionales realmente no están cumpliendo una función relevante? Sí y no. O sea, efectivamente ha habido un incremento, un fortalecimiento de posiciones xenófobas, racistas a nivel mundial. El Trump no es una excepción, lamentablemente, sino que es uno más dentro de los que ha habido en Europa, en Italia, en los Países Bajos, etcétera, de discursos y de políticos que se han levantado en contra de la migración, pero no en contra de la migración por alguna razón económica, no, sino estrictamente por razones xenófobas. Y llegan a niveles en que el cual predomina una visión xenófoba, economicista, privilegios de unos por sobre la condición de ser humano del otro. Entonces, elementos como los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, al derecho a la salud, quedan subordinados. Un caso, por ejemplo, concreto, el que pasó hace un año o 2 años en Italia, cuando no me acuerdo el nombre de una activista de derechos humanos a favor de migrantes, que dirige un barco y que va recogiendo a muchos de los que pasan en pateras, digamos, pasan en esas lanchas y que quedan ahí tirados porque naufragaron. Ella los recogía y los llevaba a puerto. Hay una política internacional, pero tradicional, muy grande, que cualquier náufrago que llega a un puerto tiene que ser atendido, independiente, y después se le pregunta quién es. Bueno, Italia le dijo que no a ella y le negó puerto. Y no solamente eso, sino que le puso una demanda. Entonces, aquí el asunto es un elemento caritativo, digamos, samaritano, del buen samaritano tradicional, que era mundialmente reconocido, se está violando. Y eso es un elemento, algo similar pasó en Estados Unidos. O una persona, no me acuerdo el nombre, que le daba atención, que ni siquiera daba atención directa, sino que dejaba bolsas con comida, agua en el desierto a los migrantes que pasaban. A esa persona la detuvieron y le pusieron un juicio. Dice, oye, pero si está haciendo de buen samaritano, o sea, no está haciendo otra cosa, no está conduciendo nada. Digamos. Bueno, eso, cuando llegamos a esos niveles, efectivamente,
Aquí ya se trastocó todo, se distorsionó. Hay algo que se dio vuelta. Y los principios, valores, el principio ético, morales, se dieron vuelta. Y renacen lo que decía Obama, el racismo en su máxima expresión, la xenofobia en su máxima expresión. A tal nivel que llegamos a este tipo de situaciones, donde hoy día, por ejemplo, vuelve a aparecer en Europa, que pasaron varios meses con las fronteras cerradas porque ya no entraba nadie porque estaba realmente el acabose y no había posibilidad. Hoy día en que vuelven a abrir fronteras, vuelve a reaparecer el racismo. Y vuelven a plantearse programas de decir, no, tenemos que controlar, no pueden llegar todos, etcétera, etcétera. Y eso es un problema de que no se entiende, digamos, qué pasa con la migración. Pero paralelamente, ¿no? Porque no son fuerzas únicas, sino que hay fuerzas y contrafuerzas, a nivel mundial también surgen otras alternativas. Y es lo que fue, por ejemplo, la fuerza más fuerte, digamos, que tuvo más capacidad de consolidación, fue lo que se armó en torno a Naciones Unidas en el Pacto Global de las Migraciones. Que no es un pacto a favor de decir todo se puede mover por todos lados, sino que le da principios basados en un enfoque de derecho para que los estados ejerzan gobernanza de las migraciones. Es decir, gestionen y digan, controlemos esta situación, pero controlémosla con una base de principios de los derechos humanos. No significa que todos vamos a recibir a todos, pero significa que a todos los vamos a tratar como iguales. Eso sí. Los vamos a rechazar, incluso podemos rechazar a mucha gente que venga a mirar, pero lo rechazamos como iguales. Es decir, no los vamos por ese hecho a discriminar, a quitar derechos, a salud, etc. Y eso es una cosa importante, que el principio básico era generar una migración segura, ordenada y regular, regularizar todo el asunto. Que era en esa lógica. Es una perspectiva más socialdemócrata, más liberal, digamos, de entender el asunto, entender, como decías, la inmigración está aquí y llegó para quedarse y forma parte sustantiva de la globalización. Por tanto, administrémosla, generemos formas de gestión de este fenómeno. Como el cambio climático, hay que generar formas de gestión del cambio climático. No podemos decir simplemente hacer la política de virtud y escondernos, o tampoco no hacer nada, o simplemente decir esto es imposible y ya no podemos hacer nada. No, sí podemos hacer cosas. El asunto es cómo lo enfrentamos con base en política, en el caso de las migraciones, enfoque de derechos. Entendiendo que el otro, el que está migrando, es una persona igual que yo, que tiene los mismos derechos, base, pero que hay condiciones y situaciones que tienen que ser respetadas y reguladas y controladas a través de formas de Estado. Entonces, hay una política mucho más xenófoba y una política mucho más liberal sobre esto. Y, curiosamente, Estados Unidos, que había promovido con Obama estos acuerdos, con Trump se retiró. Y detrás de él se retiraron varios otros países, aunque igual el tratado se logró firmar, digamos, el pacto en Marrakech el 2018, fin del 2018. En esa lógica, ¿no? Ahora, el asunto de que eso, es curioso cómo los discursos racistas, anti-inmigrantes, traspasan fronteras y migran desde los países desarrollados a nuestros países. Y hoy día vemos, por ejemplo, cómo en Argentina, en Chile, digo Argentina y Chile porque son países de tradición inmigratoria, sobre todo Argentina, que no sabemos, ¿no? Los argentinos descienden del barco, digamos, llegaron todos en barco, dice. Hoy día empiezan a aparecer políticas y actitudes xenófobas. Y uno dice, ¿pero por qué acá? Ese es el punto. Aquí en México empiezan a aparecer actitudes xenófobas contra los centroamericanos. Y estamos importando un discurso que siempre estuvieron aquí los centroamericanos pasando, llevan 2 décadas pasando por acá y no habíamos tenido esos discursos. Hoy día empiezan a aparecer. En Chile igual. Empieza a haber una política y una actitud racista y xenófoba. Una actitud racista contra el migrante, contra el peruano, el boliviano, y también racista contra el haitiano. Entonces empiezan a aparecer situaciones que uno dice, pero si nosotros no éramos así, ¿no? Los discursos migran, pero también empiezan a aparecer otro tipo de discursos, organizaciones que empiezan a apoyar y a plantear el problema desde otro enfoque. Yo creo que hoy día el tema vuelve a aparecer, pero aparece hoy día con otras condiciones. El COVID yo creo que si algo bueno tiene, digamos, lo poco que es que nos permite replantear y entender de que lo que está en juego, y es evidente hoy día lo que está en juego, es la salud y la muerte y la vida de las personas. No es cualquier cosa. No es un trabajo, más o menos. No es una situación de regularización o no, sino un elemento fundamental del derecho
humano. Y eso nos permite pensar o dar fuerza para replantear discursos, replantear medidas, programas, etc. Creo que esto debería ser uno de los elementos que debe tomar en cuenta cualquier política internacional hoy día. En el caso de México, evidentemente una política en torno a su diáspora, ¿no? Con esta lógica, fortalecer mucho más los enfoques de derechos. Yo creo que ese sería como el elemento fundamental, que hoy día, si hoy día el COVID nos está planteando algo, es que no todos somos iguales en cuanto a derechos. Por tanto, ese es el tema. Ese es que la única forma de enfrentar con cierta capacidad de éxito los riesgos que hay es entendiendo que tenemos principios básicos que respetar, los derechos. Por ahí, no sé, Toño, si... Gracias, Alejandro. Y gracias también a Antonio Sánchez Bernal. Y qué privilegio poder escucharte y también que nos acompañe Toño. Pues de hecho tu origen académico está en el Departamento de Estudios Regionales, el INIRECER, Alejandro, ahí a cargo de en la División de Economía y Sociedad. Y bueno, ahí en cualquier momento, Toño, intervienes, y esta es la cosa, romper la dinámica rígida de los webinars, ¿no? Y entrarle a una conversación más dinámica. A ver, yo te estaba escuchando ahora con el tema del Pacto Mundial. A mí me inquieta saber, bueno, por un lado, sabemos que estaba en ruta una discusión ya de varios años sobre la anhelada reforma migratoria en los Estados Unidos. Y es una agenda que se ha venido postergando, y que ahora esa agenda de la reforma migratoria en los Estados Unidos y su componente de la reforma propia migratoria en México, ¿en qué cambia ahora en este nuevo escenario? Escuchaba que esta nueva normalidad a la que nos estamos refiriendo desde varias perspectivas implica agendas mirar la política pública o mirar desde otro enfoque. Desde tu opinión, Alejandro, ¿en qué puede cambiar o en qué debería de cambiar esta agenda migratoria? O sea, ¿cuáles son entendemos perfectamente bien que la prioridad del Pacto Mundial para tener una migración segura, una migración regular y reconocer que la migración en sí misma es un aporte a la humanidad. Pero, ¿cuál sería, digamos, los aspectos que se deberían de poner en la agenda? Ya hablamos del tema de igualdad social, ¿no? La desigualdad, desde luego, pues es la falta de derecho. Otro tema que te escuché, pues tiene que ver con el racismo, ¿no? Que es muy marcado en varios países y particularmente en los Estados Unidos. Desde el aspecto a las oportunidades económicas, otra dimensión que también está emergiendo, ¿no? Que cada día es más precaria las condiciones de los migrantes. Cuando un migrante, digamos, opta por dejar su país de origen buscando mejores condiciones, no solamente económicas, de vida en lo general. Entonces, ¿qué debe de cambiar en la agenda migratoria desde tu punto de vista, particularmente en países como los Estados Unidos? Yo iría a cambiar primero el gobierno. No, es broma. No, pero creo que el asunto es, más que lo que yo diría que hay que cambiar, es que es lo que está hoy día en disputa. Porque ahí están las líneas. Yo no soy de los que cree que Estados Unidos es, digamos, homogéneo y que están todos con Trump imponiéndolo una visión xenófoba, racista, sino que dentro de Estados Unidos hay pugnas, hay conflictos, hay tensiones. Y hay posiciones como la de Trump, la de Jared Taylor y otros realmente racistas, digamos, que hablan de que los blancos son superiores a los latinos y a los negros, ¿no? O sea, lo dicen así con esas palabras. Trump no se atreve a decirlo porque sabe que eso ya es indecible, digamos, pero hay otros que sí lo dicen ya hoy día. Es cierto, pero hay otros grupos que son pro migrantes, que son pro derechos humanos, más liberales, etc. Entonces, hoy día uno ve en Estados Unidos, hay una disputa.
Hay una disputa que está atravesando Estados Unidos, que como todo péndulo va y viene. El hecho de que pasara por 8 años con Obama no es casual, es decir, no es casual de que en un país como Estados Unidos llegara a la presidencia una persona afroamericana y con esos niveles de aprobación, con esa legitimidad que tuvo, es decir, no llegó por casualidad, llegó en un momento. Ahora, pero va el péndulo y va y viene y habla de que hay tensiones, conflictos. Y en ese plano yo creo que una de las tensiones es justamente lo que decía, o sea, lo que está detrás del pacto global para las migraciones, es un enfoque, es mirar las migraciones desde un enfoque de derechos. Y mirar, es decir, no es mirar solamente las migraciones, es mirar la sociedad desde un enfoque de derechos. Es decir, vamos a ver los problemas que hoy día tenemos, todos los problemas, desde la perspectiva de los derechos versus los privilegios. Es decir, todos tenemos derecho a cosas. No es un privilegio migrar y tener un trabajo, no, es un derecho. El derecho a la salud, etcétera. Todo eso. Ahora, efectivamente hay derechos básicos y hay distintos tipos de derechos, de primera, segunda, tercera generación, derechos sociales, derechos culturales, en fin. Ver esa lógica. Y en ese contexto es donde uno puede decir, esa es la agenda que hay que implementar. O sea, o más bien, esas son las tendencias que hay que fortalecer. Porque de ahí ya hay una agenda, no es que yo diga, a México le falta esta agenda. ¿No? En México también tenemos los mismos debates, ¿no? Lo que hay que fortalecer son aquellas posturas más liberales, más abiertas, más demócratas, digamos, de entender la sociedad desde una perspectiva de derechos, entender la sociedad desde una perspectiva de bienestar de la gente, un mínimo de bienestar asegurados para que la gente pueda desarrollar sus propias capacidades. Es decir, que es un poco también la lógica de Amartya Sen, la idea de las capacidades no es solo una cosa meritocrática, sino no existen no puede haber una meritocracia si la gente tiene una desigualdad tal que le impide desarrollar sus capacidades. Así de simple. Entonces, por ejemplo, una persona, un chavo que viene de la Mixteca, que puede ser un genio en matemáticas, pero si no tiene capacidades, las posibilidades para desarrollar esas capacidades. ¿Por qué? Porque tiene que dedicarse desde los 6 años a trabajar, etc. Esa desigualdad atenta contra todos. Y en esa lógica hay que apoyar ese tipo de agendas, digamos, de posiciones, que un día van por una parte, otro día van por otra. Hoy día el tema de la inmigración aparece, o sea, es uno de los temas centrales, ¿no? Y hoy día aparece también junto con el COVID y la desigualdad frente a la salud y la muerte. O sea, se nos vienen encima, nos explotan en la cara. Pero muy bien, mañana pasen estas cosas y aparezca o reaparezca el cambio climático, que es otro eje también en el cual tenemos muchas diferencias, mucha desigualdad detrás. En fin, porque no es lo mismo que te lleguen inundaciones en el sureste de México y la población que está ahí expuesta a esos riesgos es una población muy particular que es empobrecida, vulnerable, marginal, etcétera, a que ocurra, por ejemplo, en Monterrey, a los sectores altos de Monterrey, de clase alta. O sea, son cosas distintas. Bueno, volviendo, esa es la idea, yo creo que uno puede fortalecer, es qué tipo de cosas, todo aquello que apunte para allá. Y ahora, desde México, ¿qué podemos hacer? Y aquí sí hay una demanda que yo la he hecho desde los años 90, que me metí en esto cuando estaba en Tijuana, ¿no? Decía, ¿dónde termina el ámbito de acción del Estado mexicano? ¿En el territorio mexicano o en la población mexicana? Y le decía, aquí está clara que normalmente pensábamos Estado, territorio, población, nación, era una sola cosa. Y resulta que la migración nos dijo, no. Cuando tenemos 12 millones de mexicanos en Estados Unidos, más otros 18 hijos de mexicanos, o sea, una diáspora de más de 30 millones, esos tienen derechos como mexicanos, claro, pero no están en el territorio mexicano. Entonces, la pregunta para el Estado es, el Estado se constituyó en torno al territorio y la población, pero la población se nos fue a otro territorio. Entonces, tenemos que, ¿dónde termina mi ámbito de acción como Estado para con esa población? Así como yo abrí el territorio para que otros estados intervinieran a través de la globalización del capital, etcétera, u otras corporaciones, yo debo también entonces pensar que hoy día en la globalización el Estado tiene capacidad o debe generar las capacidades para atender los derechos y las necesidades de esa población y que eso es parte de una responsabilidad del Estado.
Ahora, ¿cómo se hace? Ahí ya yo no soy ni politólogo, ni, pero sí planteo, aquí hay un asunto importante que no hemos sabido resolver. ¿Y por qué? Porque para un lado operamos con la lógica del Estado-Nación del siglo XX y para otro aplicamos la lógica del Estado-Nación o los estados globalizados del siglo XXI. Entonces, ahí hay una contradicción que hay que resolver. Y en esa lógica es, ¿yo qué hago como Estado, como gobierno? Y de los distintos niveles del Estado, no solamente pedirle a AMLO, el Estado federal, tú tienes responsabilidad, sino también al presidente municipal. Él también tiene responsabilidades en cuanto a los habitantes de su municipio que están afuera. Así de simple. Entonces, pero esto pasa por replantear un elemento fundamental del Estado, de cómo se constituye el Estado. Claro, claro. Mira, dijiste algo muy importante y ahorita vamos a pasar a ese punto, porque también los mexicanos en el exterior tienen una contribución a la economía de sus ciudades, de sus regiones de origen, a través de las remesas. Me gustaría que más adelante me des un comentario, pero hay algo, estoy aquí leyendo un mensaje que te envía el doctor Julio Santiago del Centro Universitario de Tonalá. Dice, buenas tardes, en alguno de sus otros ejercicios, con base en datos de Estados Unidos, del doctor Canales, ha encontrado si existen diferencias entre hombres y mujeres en los efectos de las características étnico-raciales sobre los destinos educativos, ocupacionales, económicos y acceso a la salud. O sea, toda esta perspectiva de género. ¿Encuentras tú algo también? Digo, la agenda de género es una agenda global y supongo que se radicaliza muchísimo o se pone en condiciones más adversas la condición de ser mujer en un entorno como el que has descrito. ¿Qué nos puedes decir con respecto a este punto? Bueno, primero decir que yo no soy el más, digamos, experto para hablar de esto, aunque he hecho trabajo sobre temas de género. Hay colegas, mujeres, sobre todo investigadores, que han hecho muy grandes trabajos, muchas aportaciones. Yo retomo algunos de sus trabajos y algunas de las cosas que yo he hecho. Y efectivamente, hay una doble discriminación o triple discriminación en el caso de las mujeres migrantes. Esto lo decía Sonia Parella en España, cuando hablaba de la triple discriminación por ser migrante, por ser mujer y por ser trabajadora. O sea, esos tres elementos hablaban de, en el caso concreto de Estados Unidos hay que agregar que además es una condición étnico-migratoria. No es solamente una condición migratoria que venga a otro país, sino étnica, étnico-racial. Y efectivamente, ahora, lo que ha ocurrido también es que ha habido un cambio en la estructura de los mercados laborales en los países desarrollados. Esta exportación, el sacar los puestos de trabajo y llevarlos a México, por ejemplo, la industria automotriz, es cierto, ha sacado mucho trabajo masculino, pero ha generado otro tipo de demandas en Estados Unidos de lo que llaman la industria del cuidado. Y que hoy día, curiosamente, en el caso del COVID, aparece como fundamental. Me refiero al cuidado de ancianos, de niños, de enfermos, de limpieza, mantenimiento de casas, edificios, transporte, etcétera, que son elementos que soportan la actividad de los demás, la actividad económica. Es decir, imagínate el imperio de Bill Gates, de Microsoft, si no tiene la cantidad de trabajadores migrantes indocumentados que le están limpiando los edificios todos los días. O sea, y eso es importante porque eso le permite poder mantener ciertos niveles de ganancia, etcétera, etcétera. O en las casas, en los hogares, que la mujer hoy día del primer mundo puede salir a trabajar y trabajar en una empresa, en el World Trade Center, o trabajar en Walmart, trabajar en cualquier, como gerente, como supervisora, inspectora, etcétera, en distintos empleos, pero que el trabajo de la casa lo hace ahora una migrante. Y es la que hace el aseo, el cuidado de los niños, el cuidado del abuelo, etcétera, la limpieza, limpia los baños, etcétera. Entonces, se sustituye el trabajo de una mujer por el trabajo de otra mujer. Y esa otra mujer es una emigrante. Entonces, pero que entra a trabajar bajo un doble sentido de discriminación. Ya no entra como solamente el trabajador migrante que iba a los predios agrícolas y lo explotaban ahí. A esta mujer la explotan en la casa, en el hogar doméstico, pero además por ser mujer, explotada a trabajos reproductivos que son mucho menos, peor pagados, etcétera, todo eso. Entonces, hay una situación aquí de doble, triple y a veces 4 veces discriminada, que va generando, pero que va haciendo el soporte, curiosamente, de este desarrollo posmoderno global, ¿no? del mundo desarrollado, de esta sociedad líquida del mundo desarrollado,
bueno, se soporta en parte por este trabajo de migrantes y a su vez de mujeres migrantes. Y ese es un dato que, bueno, yo no lo descubrí, lo descubrió a don Anuncio Otelo ya a fines de los 90 y otra gente en España, en Italia, etcétera, en Europa. Y lo que yo hago simplemente es darle una visión más global, es decir, todo esto forma parte de una estructura global de reproducción social. Es decir, las clases medias altas de los Estados Unidos, de España, de Italia, de Alemania, se reproducen gracias al trabajo de migrantes que vienen de los Altos de Jalisco, o que vienen de Marruecos, etcétera, o que vienen de Rumania, depende del lugar. Pero en todas pasa lo mismo. Alguien migrante de zonas populares, de zonas marginales, sostiene la reproducción de las clases altas del otro lado. Entonces, aquí, espérate, no es un asunto solo migrantes, sino un asunto global. La reproducción no es solamente en los países desarrollados, sino que es entre países desarrollados y países subdesarrollados, se empieza a reproducir otra forma de desigualdad. Y eso habla, y ahí es importante como el género, la mujer y las condiciones de género son elementos que dicen, oye, esto está apareciendo, antes no estaba, o no lo veíamos más bien, o estaba y estaba circunscrito a ámbitos locales. Porque siempre la mujer, por ejemplo, en Ciudad de México siempre fueron mujeres migrantes, indígenas las que hacían trabajo doméstico. Pero no lo veíamos. Estaba circunscrito ahí. Hoy día empieza a aparecer con la misma globalización, ¿no? Entonces... Interesante. Ese es un tema, digo, nos podemos llevar 3 horas aquí en este diálogo. El tiempo se nos está terminando. Otro tema, Alejandro, vamos a pasar a otro tipo de migración. El planeta entró en un periodo de globalización, en donde la sociedad del conocimiento empezó a plantear nuevas formas de migración. Y es la migración profesional, es la migración para el impulso de la ciencia, para el impulso de la tecnología, para el impulso de la innovación. Las universidades empezaron a partir del siglo pasado digamos, a crear todo un tsunami de internacionalización, de cooperación internacional, en donde incluso la migración de un número importante de mexicanos, lo menos, pero existe, es con fines de investigación, de ciencia, las redes de investigación que se han creado, y ahora vemos que también se ha puesto en la agenda de los Estados Unidos restricciones para la emisión de visas, por ejemplo, ¿no? Ahí empieza a haber otro tipo de candados. Esto está afectando a la investigación, a las universidades, por ejemplo, en ese imaginario o en esa intención de ir haciendo más colaboración internacional. ¿Tú qué opinas? ¿Qué está pasando actualmente? Si tienes algún dato por ahí, si vamos para atrás, si vamos otra vez al nacionalismo y que esto implique restricciones al talento, al conocimiento científico de otros países con Estados Unidos, por ejemplo. No, ese es un buen tema, es un gran tema el que está emergiendo, porque primero es replantear el tema de la migración calificada, que normalmente la vimos como fuga de cerebro, después no, hay una circulación de cerebro. No, el problema no es migración calificada en estricto sentido, sino que es la migración en el contexto de constitución de una industria global del conocimiento, que es fundamental para lo que es el proceso de la globalización económica. Hoy día veía, por ejemplo, escuchaba que cómo están los gigantes asiáticos de Samsung y Huawei dominando ya la venta y producción de smartphones, ¿no? Entonces, y eso es importante, pero cuando uno dice eso, sí, pero no es Huawei y Samsung. Detrás de Samsung hay gringos, hay alemanes, etcétera. Es decir, está todo ahí dando vueltas, ¿no? Y eso es importante, donde nosotros, como nuestra capacidad productiva ni de conocimiento, de alto conocimiento, forma parte de esa red, de esa globalización. Ahora el asunto es cómo, desde dónde. Y ahí yo creo que lo que está pasando, lo que en Zacatecas el doctor Raúl Delgado ha hecho investigaciones muy importantes con ACID para ver qué pasa en México con esto, cómo se ha cambiado. Lo que queda claro es que se están reproduciendo relaciones de dependencia, es decir, de dominación desde la metrópolis, el conocimiento que hay, cómo se generan los centros de conocimiento allá y cómo nosotros entramos en una relación de subordinación. Y lo que estamos ocurriendo, primero fue
se fueron para allá, a estudiar, a formar, y se quedaban allá a trabajar y formaban parte del Silicon Valley, o en fin, ¿no? Y se quedan los institutos, el Instituto Max Planck en Alemania, y se quedan los grandes matemáticos de nuestros países, o científicos, ingenieros, etc. Primero fue eso, pero ahora está siendo más complejo, porque a partir de eso empiezan a establecerse redes. Un mexicano que se quedó en el Max Planck, de la UNAM, establece vínculos con la UNAM porque le gana la cosa emotiva, pero incluso también la cosa económica de todo el sistema, de vincularse a través de redes, de que no es necesario ya migrar para allá para generar el conocimiento, porque estamos en una forma, en un espacio virtual, digamos, en este nivel, en que podemos producir desde acá. Y lo que empieza a pasar hoy día es la migración del conocimiento, y no la migración de los científicos, sino la migración de la ciencia, construirse, pero no en igualdad de condiciones, sino que nosotros empezamos a ser parte, nuestro equipo de investigación, a ser parte de grandes equipos de investigación del norte, pero son ellos los que están dirigiendo para dónde va la investigación, qué cosa investigar, qué cosa no investigar. Por ejemplo, tengo una amiga colombiana que trabaja temas de genética y farmacología. Y lo que descubre, a lo conocido ya, es de que casi todas las industrias farmacéuticas se dedican a probar los nuevos fármacos en la población europea, o blanca europea, norteamericana, que tiene un perfil genético determinado, y ante los cuales se establecen los efectos secundarios colaterales. Pero cuando se pasa eso a la población latinoamericana o africana, los efectos colaterales son distintos, y pueden ser incluso más nefastos, problemáticos. Entonces, un medicamento que funciona en una población no funciona igual en otro. Y dice, y esto las farmacéuticas ni lo toman en cuenta. O sea, hay una relación de dominación y dependencia tal de que nuestra situación, nuestra problemática, no aparece allá. Aun cuando dice, somos nosotros los que estamos haciendo los laboratorios, los ejercicios, las pruebas y todo eso. Entonces, uno dice, ¿y esto qué está significando? ¿No? Sí, ahí hay toda una oportunidad. Yo tuve también la oportunidad hace algunos años de formar parte de la red global de mexicanos calificados en el exterior. Esta red global MX que se llamó, que la formó, la impulsó mucho desde el presidente Zedillo a través de la Cancillería, y luego siguió, digamos, con Vicente Fox, y de alguna otra manera esta red, bueno, esa red ahorita tiene cerca de 10,000 mexicanos calificados, unos en la NASA, otros en Alemania, en los centros de investigación y desarrollo, en Japón, etc. Digo, esto lo relaciono con algo que tú dijiste, es que no hemos logrado todavía en México diseñar políticas públicas para tener una visión de Estado en donde atiendes también y te apoyas de tu población calificada en el exterior con este concepto de circularidad del conocimiento, que creo que ahí hay mucho todavía y estoy cierto que esta nueva normalidad y que esta transformación tecnológica, digital, en donde ahora el conocimiento es el intangible, más sólido para el desarrollo de nuevas economías o de nuevas empresas, incluso basadas en conocimiento, creo que hay toda una gran oportunidad en donde la migración tendrá que ser reconceptualizada. Y ese sería parte de otro capítulo adicional. Y aquí me están avisando ahora que al parecer ya estamos llegando al límite del tiempo. La verdad es que me tomé 2 cafecitos muy a gusto con esta. Mira, el hecho, y se lo digo a toda la comunidad de CUSEA, esto es dialogando con, es entrar a la cercanía, de abrir tu casa, abrir tu espacio, sentarte de frente a una pantalla con un colega universitario, con una colega universitaria, que podamos contribuir a crear este espacio. Entonces, de veras, agradecerte muchísimo, Alejandro, las reflexiones de esta mañana. Sin duda, nos quedamos ahí con varios temas que seguir hilando y que seguir conversando hacia el futuro. Y también darle las gracias a nuestro amigo que está haciendo un excelente trabajo ahora, el doctor Antonio Sánchez Bernal, y todo el equipo de investigadoras e investigadores de la división por la reactivación económica. Ha sido un gran trabajo. Aprovecho nuevamente para decirles que me siento muy orgulloso de poder colaborar con ustedes, Toño, y con todo el equipo de la división, porque la agenda es ardua
y qué mejor que CUSEA esté planteándose estar al frente con los especialistas, con las especialistas para atender los problemas contemporáneos de nuestra población. Alejandro, quedamos agendados para otra charla y un buen café. Espero que pronto nos podamos saludar y darnos el apretón de manos personalmente, pero también aprovecho yo para hoy decirle a la comunidad CUSEA y a la población en general que estamos viviendo un momento crítico en Jalisco. Nos damos cuenta que la pandemia y los niveles de contagio están llegando a límites, que en próximos días se van a tomar decisiones importantes por parte del gobierno del estado. Y yo invito a la comunidad universitaria del CUSEA a que ayudemos a la población, a que seamos responsables, a que nos quedemos en casa, a que comuniquemos a nuestra familia, a nuestras amistades, qué tan importante es quienes podamos mantenernos confinados, lo hagamos, para respetar el derecho de quienes tienen que salir a trabajar, de los que se ganan el pan de cada día trabajando. Quedémonos en casa quienes no necesitamos estar en la calle, para permitir que no solamente podamos combatir la epidemia en términos de salud, sino que para que mantengamos nuestra economía, que se permita avanzar en el desarrollo económico y que con ello garanticemos una sociedad pacífica en donde vamos a salir adelante. Así que, pues, muchísimas gracias, Alejandro. Nuevamente, gracias, Toño. Gracias, Edgar, y a todo el equipo de la Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje, que hace un maravilloso esfuerzo en un día, en un periodo vacacional atípico, por cierto, que están haciendo un doble esfuerzo. Y bueno, les invitamos a vernos en la próxima edición de Dialogando con, el próximo jueves a las 12 del día. Ya les anunciaremos quién será la siguiente invitada o invitado. Pero bueno, esto es CUSEA. CUSEA, yo siempre les digo que CUSEA es el mejor lugar para el talento, y hoy nuevamente lo demostramos con Alejandro Canales, nuestro profesor investigador y amigo aquí en esta charla tan interesante. No sé si tengas algún comentario, Alejandro o Toño, para cerrar. No, gracias, simplemente agradecer, y aquí seguimos, estamos. Para mí también es, bueno, lo decía al principio, un placer estar en este tipo de eventos. Siempre me ha gustado poder colaborar, y además un honor estar con el rector, digo, qué mejor, ¿no? Y cuenten conmigo, yo soy feliz ahí en el CUSEA, en la universidad, siempre donde quería estar, en la universidad pública, con el sentido de lo que tiene. Y comparto plenamente lo que decía sobre los días que vienen, los días que han pasado y los días que vienen se ve que vienen complicados. También hay muchas estimaciones, proyecciones, jugando con los números, y sí, Jalisco había estado, digamos, hemos tenido controlado, habíamos estado más o menos tranquilos con la situación de la pandemia, pero sabíamos de que eso no era para siempre, que en algún momento esto iba a crecer, y estamos llegando a esos momentos. Pero está en nosotros poder que esto no se descontrole. Eso. Muchas gracias. Doctor Antonio, ¿quieres hacer un mensaje, un comentario de cierre? No, pues agradecerle al rector el permitirme estar aquí en este diálogo. La verdad es que quedamos ahora sí que picados con lo que planteó Alejandro Canales, eso de la migración y conocimiento. Realmente es para pensarlo, ¿no? Sobre cómo se va a reproducir el conocimiento en el mundo, y el papel que vamos a jugar los investigadores en países como México. Creo que esa es una discusión que da para otro diálogo, ¿no? Pero muchas gracias al rector, muchas gracias al doctor Canales. Bueno, yo me ofrezco como conducto para este mismo diálogo, llevarlo en una fecha próxima allá desde Los Ángeles, invitando a algunos expertos en temas migratorios de la Universidad de California, de UC, o puede ser de UCLA, que sabemos que tenemos varios colegas allá que están abordando el tema, el Centro de Estudios Mexicanos y varios centros que están allá también. Hagamos sigamos con la conversación, pero ahora ya con un colega invitado allá por parte de los Estados Unidos de California. Si les parece bien, entonces nos quedamos para una nueva agenda. Si están de acuerdo, y bueno, ya nos pasamos 5 minutos. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Y bueno,
Esto es Dialogando con en CUSEA. Que tengan muy buena tarde y muchísimas gracias.